María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación Crece en tu fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 5 a 6 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. Si quieren poner en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299 o mandarme un mensaje de texto al 917-860-3678. En este segmento de estudios bíblicos titulado Crece en tu fe, estamos estudiando una obra de un gran católico, el Dr. Scott Hahn, titulada Dios te salve, Reina y Madre. Él, en esta obra, nos explica por qué ama y honra a la Virgen María y por qué nosotros deberíamos amarla y honrarla también. Con un estilo vigoroso y elegante, el autor expone en este libro el lugar que tiene la Virgen María en la piedad cristiana. Examina y analiza los fundamentos bíblicos y teológicos de la devoción mariana, con una fe profunda y gran amor a la Virgen, y da respuestas a las principales objeciones contra la devoción católica a María. Su mensaje, con plena fidelidad al Concilio Vaticano II, es claro como el cristal, en el modo de concentrar nuestra atención en María, la Madre de Dios, en su relación con Cristo y su Iglesia. Este espléndido trabajo puede ayudar a muchas personas a descubrir o a redescubrir a María, pues aporta persuasivos argumentos y emociones para abrazar a María como Madre y como Reina. Vamos a comenzar este segmento con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en la unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Dr. Scott Hahn y a la Vida de Jerusalén que estamos usando para estos estudios bíblicos. En el segmento anterior estábamos diciendo que cuando rezamos o oramos a el Ave María, nos hacemos eco a uno de los títulos más antiguos que han dado los cristianos a María. Madre de Dios, en griego Theotokos, y realmente quiere decir que da a luz a Dios. Ya en el siglo III, y probablemente antes, la iglesia en Egipto rezaba: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Los primeros padres, como San Clemente de Alejandría, Orígenes o San Alejandro, llamaban a María Madre de Dios, o su equivalente, Madre del Señor. Esta oración cristiana tiene su origen en el saludo inspirado de Santa Isabel a su pariente, la Virgen María. ¿Y por qué se me ha concedido que la Madre de mi Señor venga a mí? Como está relatado en Lucas capítulo 1. Con tal precedente escriturístico, el título de Madre de Dios no fue discutido en los primeros siglos de la Iglesia. Más aún, la expresión es consecuencia lógica del obligado reconocimiento cristiano de la divinidad de Cristo, si es Dios, y María es su madre. Entonces, ella
es la madre de Dios. Porque si Jesús es Dios, María, al dar a luz a Jesús, es la madre de Dios. No es la madre de la divinidad, porque la divinidad no tiene madre, para que no se llenen la boca por allá afuera diciendo que nosotros los católicos decimos que María es madre de la divinidad. Nosotros nunca hemos dicho eso. María no es madre de la divinidad. María es madre de Jesús, el Hijo, la palabra, el Logos, el que se encarna, Dios encarnado. De ese es madre María. Y por lo tanto, María es madre de Dios. El uso tradicional de madre de Dios dependía de un principio teológico llamado comunicación de idiomas. Según este principio, lo que se dice de cualquiera de las naturalezas de Cristo puede decirse verdaderamente de Cristo mismo, pues las dos naturalezas, tanto la divina como la humana, están unidas en Él, en una persona. O sea que Jesús es una persona divina con dos naturalezas. Una naturaleza es humana y la otra naturaleza es divina. Pero María no dio a luz ni a la naturaleza divina ni a la naturaleza humana. María dio a luz a una persona divina. Bendito sea Dios. Bueno. Así, por ejemplo, los cristianos pueden decir con todo el rendimiento que Dios Hijo murió crucificado en el Calvario. Esa es la naturaleza humana, hermanos. Aunque Dios ciertamente es inmortal. Asimismo, los cristianos han mantenido siempre que Dios nació en un pesebre en Belén. Aunque Dios ciertamente es eterno. Esa es la naturaleza divina. En el siglo V, sin embargo, algunos teólogos comenzaron a suscitar escrúpulos acerca del título Madre de Dios, alegando que implicaba que de alguna manera María era originadora de Dios. Podían aceptar el título Madre de Cristo, decían, pero no Madre de Dios. Además, arguían contra la unidad de la naturaleza de Cristo, diciendo que la Virgen dio a luz a la naturaleza humana de Cristo, pero no a su naturaleza divina. La Iglesia no estuvo conforme y el título de María fue defendido vigorosamente por el Papa Celestino I, que recibió un fuerte apoyo de un eminente teólogo de la época, San Cirilo de Alejandría. San Cirilo señaló que las madres no dan a luz a una naturaleza, sino a una persona. María dio a luz a Jesucristo, que era y es una persona divina. Aunque María no originó a Dios, ciertamente lo engendró y lo amamantó. La disputa podría parecernos abstracta y académica, pero su desarrollo acaparó la atención hasta los cristianos corrientes del siglo V, incitándoles a una devoción más fervorosa. La historia nos cuenta que cuando el Papa Celestino convocó el Concilio de Éfeso en el año 431 después de Cristo para dirimir la controversia acerca de la Madre de Dios, los cristianos abarrotaron la ciudad, aguardando el momento de la decisión de los obispos. Cuando los obispos leyeron la resolución conciliar de que María era ciertamente la Madre de Dios, la gente dio rienda suelta a su alegría y lo celebraron llevando a los obispos, que eran 200 de ellos, en volantas por las calles en una procesión de antorchas. Hermanos, todo el mundo se alegró en esa ciudad. Hubo un festejo inmenso, un festejo grande, un festejo de alegría cuando la iglesia se decidió por dogma decidir y decir que María es Madre de Dios. Piensa por un momento en la intensidad del cariño que sentían aquellos creyentes por la Virgen María. Para trasladarse a la ciudad del concilio, esperar a que saliera el decreto de los obispos
seguidamente pasar la noche celebrándolo. Y todo porque esta mujer había recibido el honor que se le debía. No obrarían de la misma manera por amor a un argumento académico, ni celebrarían el triunfo de una metáfora. Me atrevo a decir que no harían el peligroso viaje a Éfeso por cualquier otra madre, solo por la propia, porque su propia madre era también la Madre de Dios. Hermanos, cuando llamamos a María Madre de Dios, compartimos aquella lejana alegría, porque a esa frase está ligado el hecho increíble de que somos hijos de Dios. Somos hermanos y hermanas del Hijo de María, el Dios hombre, y no precisamente de su naturaleza humana. Los evangelios de Mateo y Lucas no dejan lugar a dudas de que María era virgen al tiempo de concebir al Hijo de Dios. Lo podemos leer en Mateo 1, Lucas 1, Lucas 3. Por supuesto, los primeros padres de la Iglesia Católica y los credos sostienen sin excepción la verdad de la concepción virginal. ¿Por qué ha insistido siempre la Iglesia en que los cristianos creemos en Jesús, nacido de Santa María Virgen? ¿Por qué? Porque la maternidad virginal de María es la garantía de la divinidad y de la humanidad de Jesús. Santo Tomás de Aquino lo resumió diciendo: en orden a que debía mostrarse que el cuerpo de Cristo era un cuerpo real, nació de una mujer. En orden a que debía quedar clara su divinidad, nació de una virgen. Hermanos, como hemos visto en capítulos anteriores, la virginidad de María es crucial también para la comprensión que la tradición hace de ella como la nueva Eva. Por eso, hermano que me escuchas, desde el comienzo que la Iglesia Católica, el nombre de María ha aparecido casi siempre con un modificador, el de Virgen. En el símbolo de los apóstoles, en el credo de Nicea, en los primitivos credos bautismales de Roma y África, los creyentes han profesado constantemente creer en Jesús, nacido de la Virgen María. Para los primeros cristianos, creer en Jesús era creer en la virginidad de María. Más aún, hermano que me escuchas, la identidad de María resulta incompleta sin la palabra virgen. Es la Virgen María. La virginidad no se reduce simplemente a una característica de su personalidad o a una descripción de su estado biológico. Hasta tal punto forma parte de sí la virginidad que se ha convertido como un nombre. Cuando un texto o una canción se refieren a la Virgen o a la Santísima Virgen, solo puede referirse a una persona, a María Santísima. Hermanos, ella es entonces y siempre virgen. Así, la Iglesia Católica ha enseñado constantemente que María conservó su virginidad, no solo antes de la concepción de Jesús, sino también después. Aunque estaba casada con San José, nunca consumaron el matrimonio mediante una relación sexual,
Esta doctrina se conoce como la perpetua virginidad de María. Los herejes de la iglesia primitiva se opusieron ocasionalmente a esta enseñanza, pero nunca ganaron mucho terreno, como nunca ganarán tampoco los herejes de esta época. Nunca ganarán terreno. Sus argumentos supuestamente escriturísticos fueron refutados fácilmente por gente como San Jerónimo, el gran biblista de la iglesia antigua. San Jerónimo fue también un gran polemista y reservó sus insultos más cáusticos para los que se atrevían a cuestionar la virginidad perpetua de María. ¿Y cuáles eran los argumentos de estos herejes? ¿Cómo son los argumentos de los herejes de la era presente? ¿Cuáles eran esos argumentos? El grueso de sus argumentos se apoyaba en los pasajes del Nuevo Testamento que se refieren a los hermanos de Jesús. Hermano de Jesús. 1 Corintios capítulo 15, léanlo por favor. Ahí dice 1 Corintios capítulo 15 que Jesús se le apareció a 500 hermanos. Fíjense, 1 Corintios capítulo 15, Jesús se le apareció a 500 hermanos. ¿Cuál de ellos o cuántos de ellos son hijos de María? De los 500. ¡Qué falsedad! ¡Qué atrevimiento! ¡Qué mentira! ¡Qué calumnia! Encontramos en el Evangelio de San Marcos, por ejemplo, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Santiago y José, y Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas entre nosotros? En Marcos capítulo 6. En Mateo capítulo 12 vemos: he aquí que su madre y sus hermanos están fuera y quieren hablarles. En Lucas capítulo 2 leemos que Jesús era el primogénito de María. Se trata prácticamente de una objeción que no es tal. Para cualquiera que tenga una ligera familiaridad con las costumbres hebreas, la palabra hebrea para hermano es un término más amplio que se aplica también a los primos. De hecho, en el hebreo antiguo no existe una palabra que signifique primo. Para un judío, en la época de Jesús, su primo era su hermano. Este modo de expresar la relación familiar se usaba también en otras lenguas semíticas, como el arameo, la lengua que hablaba el Señor Jesús. Más aún, precisamente porque Jesús era hijo único, sus primos asumirían hasta el estatus legal de hermanos suyos, puesto que eran sus parientes más cercanos. Finalmente, hermano que me escuchas, la palabra primogénito no ofrece una dificultad real, porque era un término jurídico del antiguo Israel que se aplicaba al hijo que abría el seno, con independencia de si la madre tenía más hijos después. Los herejes citaban también pasajes que daban la impresión, de nuevo, a aquellos que no están familiarizados con los modos de expresión judíos, de dar por supuesto que María y José tuvieron posteriormente relaciones sexuales. Uno de los textos que podría citar es Mateo capítulo 1, versículo 18, para ser más exacto, donde dice: el nacimiento de Jesús sucedió de la siguiente manera. Cuando su madre María había sido desposada con José, antes de que estuvieran juntos, se encontró con que ella esperaba un hijo del Espíritu Santo. El antagonista de San Jerónimo, el Vidio, era otro hereje, centró su cuestión directamente en la palabra antes de esa frase y sostuvo que María nunca habría atribuido
antes de que estuvieran juntos a una pareja que finalmente no hubieran estado juntos. El vídeo citaba además otro pasaje posterior del primer capítulo de San Mateo, que declara que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, que está en Mateo capítulo 1, versículo 25. También aquí decía el vídeo, este hereje, que el hecho de que Mateo usara hasta implicaba que José conoció a María después. Estamos ante un clásico ejemplo de exegesis de aficionado, desmontado definitiva y fácilmente por un profesional de los estudios bíblicos. Respondiendo a este hereje, el vídeo, San Jerónimo demostró que la Sagrada Escritura a menudo usa un tiempo determinado para denotar un tiempo sin limitación, como cuando Dios, por boca del profeta, dice a ciertas personas: hasta vuestra vejez yo soy, en Isaías 46. Jerónimo atronaba: ¿qué va a dejar de ser Dios cuando hayan crecido? La respuesta, por supuesto, es que no. San Jerónimo prosigue y cita a Jesús, que dijo: mirad, yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos, en Mateo capítulo 28. La pregunta de este hereje, el vídeo, con ironía, si pensaba que entonces el Señor abandonaría a sus discípulos después del fin de los tiempos. San Jerónimo multiplica los ejemplos, pero no tenemos por qué repetirlos aquí. Basta con decir que los que cuestionan la virginidad de María no tienen una página de la Escritura en que apoyarse, y que la tradición cristiana está univocadamente en su contra. Si quisieran encontrar un mensaje explícito en la Sagrada Escritura, deberían haber examinado el primer capítulo del Evangelio de San Lucas. El ángel Gabriel le aparece a María, que estaba desposada con José, y le dice que va a concebir un hijo. María responde: ¿cómo ha de suceder esto? Pues no conozco varón. En Lucas capítulo 1. Hermanos, nos encontraríamos ante una extraña pregunta. Si María hubiese planeado mantener relaciones maritales normales con su esposo, el ángel le habría dicho únicamente que concebiría un hijo, lo cual constituye un suceso corriente en el matrimonio. Si el hereje, el vídeo, estuviera en lo cierto, como si estuviera en lo cierto todo era presente, María habría sabido exactamente cómo ha de ser esto. Habría ocurrido siguiendo el curso normal de la naturaleza. Por eso, hermano que me escuchas, aparentemente excedía el ámbito de sus posibilidades. El supuesto tácito que se esconde detrás de la pregunta es que, si bien estaba prometida, no iba a ser oportunidad de concebir un hijo. ¿Cómo puede ser esto? Algunos comentaristas sugieren que María debía haber hecho voto de virginidad desde temprana edad y que José conocía su voto, lo aceptaba y finalmente lo hizo propio. Los contrarios, o sea, los herejes, tanto de esa época como de esta época, responden que un voto de celibato era casi desconocido en el antiguo Israel. Pero
Ciertamente, encontramos ejemplos de celibato en tiempo de Jesús, testimoniados en el Nuevo Testamento por el mismo Jesús y San Pablo, entre otros. Los manuscritos del Mar Muerto atestiguan que el celibato era una práctica común en algunas sectas israelitas, como los esenios. Los esenios practicaban el celibato cuando se retiraban a vivir en comunidad allá al sur de Jerusalén, que en la área del Mar Muerto. En esas comunidades que se podían decir casi monásticas, ellos practicaban el celibato. Pero eso no es impensable que María hubiera hecho un voto de virginidad. En todo caso, resulta claro por la Escritura y la tradición que vivió la virginidad hasta el punto de que para todas las generaciones futuras llegaría a ser su misma personificación. San Epifanio rechazó todos los argumentos opuestos a la virginidad de María con el testimonio de su nombre. Ya en su tiempo, o sea en el siglo IV, era bien conocida simplemente como la Virgen. Un buen hijo defiende con firmeza el honor de su madre, aunque la mayoría de las veces no tiene por qué hacerlo con argumentos prolijos y elaborados. De todos modos, hay lugar también para pruebas. Y los hijos de María, si son desafiados, pueden recurrir a las Sagradas Escrituras en su defensa, como lo hizo San Jerónimo. Anteriormente dimos como sentado que Cristo honró a su madre, preservándola del pecado desde el primer momento de su vida. Esto de sí ya habría supuesto bastante gloria. Pero sabemos que Él no se quedó ahí. Igual que su madre recibió la redención como fruto primerizo de la obra de Cristo, así también recibió la resurrección corporal y la gloria del cielo. Lo vemos en la Sagrada Escritura. Veamos. Un gran portento apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna a sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, como está descrito en Apocalipsis, capítulo 12. Hermanos, Cristo te trajo el arca de la nueva alianza para que morara en el Santo de los Santos, del templo de Jerusalén celestial. Del templo de la Jerusalén celestial. Este acontecimiento lo conocemos como Asunción de la Santísima Virgen María. Al final de sus días, aquí en la tierra, María fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Las pruebas documentales de la Asunción se remontan al siglo IV. A finales del siglo VI, la doctrina y la fiesta estaban ya establecidas en toda la Iglesia Católica. No hay señales de que esta enseñanza fuese rehusada o disputada seriamente durante el periodo de los padres de la Iglesia. Y ninguna iglesia o ciudad reivindicó jamás poseer las reliquias de la Virgen María. Eso ya es por sí mismo bastante notable. En la iglesia primitiva, ciudades e iglesias contenían unas con otras por la posición de los restos de los grandes apóstoles y mártires. Si los restos de María hubiesen permanecido en la tierra, habrían sido, por supuesto, el mayor
trofeo. La búsqueda de sus reliquias y su traslado de ciudad en ciudad habría quedado bien atestiguada, pero una vez más, la documentación histórica no muestra ni una huella de un relicario mariano, aparte de una tumba vacía. Y 2 ciudades reivindican ese honor. Hermanos, los testimonios de la Asunción son fiables que nos han llegado. Vienen de San Gregorio de Tours, del siglo VI. Documentos anteriores, como el Tránsito de María del siglo IV, dan fe de la Asunción, pero con descripciones que quizás son demasiado fantasiosas y extravagantes como para creerlas. Podemos aceptarlas como testimonio de la doctrina de fondo, sin concederles autoridad en los pequeños detalles. Hermanos, un gran teólogo y biblista, San Juan Damasceno, nos dejó el legado de la Asunción más digno de confianza y duradero. Anteriormente mencionamos que las 3 homilías de San Juan entretejen todos los tipos bíblicos tratados en este libro, trazando con ellos un retrato de una madre en el cielo. Se refiere especialmente a las lecturas litúrgicas de la fiesta y de su vigilia. Son las mismas lecturas que utiliza hoy la Iglesia Católica. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Pero, ¿qué enseñan? Muestran que los cristianos han venerado siempre a María como el arca de la alianza. San Juan Damasceno parte extensamente del primero libro de Crónicas, capítulo 15, donde el rey David reúne a todo Israel para traer el arca del Señor a su lugar definitivo en Jerusalén. Aunque Juan Damasceno nunca cita el Apocalipsis capítulo 11, repetidamente llama arca a María y describe a David bailando alrededor de ella a su llegada al cielo. Esta conexión continúa en el Salmo responsorial de la vigilia de la Asunción, cuando dice: Señor, sube al lugar de tu descanso, tú y el arca de tu santidad, como está descrito en el Salmo 132. Pero se puede resumir con mayor perfección en una sola línea el traslado que el rey David hace del arca, o la asunción que el hijo de David hace de la nueva arca. Hermanos, el Damasceno desarrolla también la tipología de Eva y el Edén, para mostrar que la asunción era un final adecuado para los días de María. Leamos. Hoy el Edén recibe el paraíso viviente del nuevo Adán, en el cual ha sido eliminada la condena. Eva, por haber prestado oídos a la voz de la serpiente, mereció una sentencia condenatoria de muerte que la llevaría a habitar junto con Adán en las profundidades del infierno. ¿Cómo era posible que la que albergó a Dios en su seno fuera devorada por la muerte? ¿Cómo podría la corrupción atreverse a invadir el cuerpo que había recibido dentro de sí a la vida? Todas estas cosas, en modo alguno, podrían afectar el alma y el cuerpo
de las que fue portadora de Dios. Así, hermano que me escuchas, el último de los padres de la Iglesia Católica explicita lo que estaba implícito en la doctrina de sus precededores del siglo II. El hecho de que María sea como la nueva Eva requiere que creamos en su asunción corporal. Las lecturas de la fiesta nos muestra también cómo la asunción confirma a María para siempre como la reina madre. El salmo responsorial de la misa del día describe la boda de un rey descendiente de David. La reina está a tu derecha, vestida de oro, como está en el Salmo 45. Este versículo describe con toda seguridad la corte en el cielo del último rey de la dinastía de David, Jesucristo, que reina con su reina madre a la derecha, como Salomón reinó junto a Betsabé. Por tanto, era conveniente, dijo San Juan Damasceno, tras llamar a Cristo nuevo Salomón, que la madre habitara en la ciudad real de su Hijo. ¿Por qué habría de asumir Dios en el cielo a una tal reina? ¿Por qué? Ella es más que un tipo de él. Es su madre. El Damasceno dice la última palabra en este asunto. ¿Cuáles fueron los honores que la Virgen recibió de parte del que había mandado a honrar a los padres? Algunos no católicos alegan que todos esos dogmas marianos conducen a adorar a María. Pura y simple idolatría. ¡Qué calumnia! ¡Qué calumnia, hermanos! Nos están calumniando. Nosotros nunca adoramos a María. Nosotros amamos a María de la misma manera que Jesús la amó. Simple y llanamente de la misma manera que Jesús la amó. Y todo lo que digan por allá afuera son calumnias. Hubo una época en mi vida, y es el doctor Scalhan, en la que pensaba de esta manera. Cuando era un joven evangélico, hasta repartí panfletos en los que se identificaba a María como la diosa babilónica Ishtar, cuyo culto es descrito por el profeta Jeremías en su capítulo 7. La devoción mariana, pensaba, no era más que el culto a una diosa metido de rendón en el cristianismo por algunos recalcitrantes que fingían haberse convertido. Por supuesto, estaba equivocado. Ante todo, en mi creencia de que los católicos adoran a María. En realidad, hermano que me escuchas, la Iglesia Católica le tributa honor y veneración como a la mayor de los santos, en tanto que reserva el culto de adoración solo a Dios. Bendito y alabado sea Jesús. Además, los primeros cristianos, que eran más decididos en su devoción a María, eran igualmente decididos en denunciar cualquier residuo local de culto a deidades femeninas. También estaba equivocado en condenar el título de Reina del Cielo por el hecho de que se hubiese aplicado alguna vez a una diosa pagana.
Los anticristianos usan este mismo argumento para desacreditar las pretensiones de Jesucristo. Puedes llamarlo aproximación desde las religiones comparadas. Su argumento es el que sigue. Muchos antiguos mitos paganos hablaron de un hijo de un dios, nacido de una virgen, que vino a la tierra, murió y se levantó de la muerte. Por tanto, el mito Jesús no es más que una copia tardía que ha tenido mucho éxito. Todo lo contrario. He aprendido de grandes cristianos como el doctor Lewis y estos paralelos entre el cristianismo y el paganismo, que extienden mejor como una preparación para el evangelio. Son el modo que tiene Dios de dar incluso a los gentiles una pista. El doctor Lewis llamaba sueños extraños a estas premoniciones de un futuro glorioso que algún día les pertenecerá. Puede ser emocionante descubrir quién en realidad es María. Al mismo tiempo, para algunas personas, los hechos pueden ser abrumadores, incluso desconcertantes. Si es la nueva arca de la alianza, entonces demanda nuestra profunda reverencia, como lo hacía la antigua. Fíjate en la oración de San Metodio a la Virgen del siglo III, cuando dice: Dios otorgó tal honor al arca, que fue imagen y tipo de su santidad, o de tu santidad, que nadie más que los sacerdotes podría aproximarse, abrir o entrar a contemplarla. El velo la mantenía separada, guardando el vestíbulo como si fuera de una reina. ¿Qué tipo de veneración habremos de verle nosotros, que nosotros las últimas de las criaturas, a ti que eres realmente una reina, a ti el arca viva de Dios, el legislador, a ti el cielo que contiene a quien nada puede contener? En cuanto personaje de la realeza, María puede parecernos lejana a aquellos de nosotros que nos dedicamos a trabajos corrientes, que no tenemos títulos nobiliarios, que no nos distinguimos de la muchedumbre de súbditos reales. ¿Cómo podemos nosotros, vestidos con los andrajos de nuestros pecados, acercarnos a María, que no tiene pecado, que está entronizado en la gloria? ¿Entronizada en la gloria? Para responder a esta pregunta, tenemos que darnos cuenta del serio problema espiritual y teológico que subyace en ella. No se trata tanto de una mala imagen de María. Al fin y al cabo, ella es sin pecado y regia. Más bien, esta fobia a María, que es demasiado común, incluso entre católicos, revela una errónea autoimagen. Más aún, hermano que me escuchas, revela un problema más profundo en la forma en que nos hemos apropiado del Evangelio de Jesucristo. Porque la buena noticia es que, aunque realmente andemos vestidos como mendigos, corre por nuestras venas sangre real. ¿Cuál es la verdad que está en el corazón del Evangelio? El Papa San León Magno nos lo resume cuando dice:
Este es el don que excede a todos los demás. Dios llama hombre a su Hijo y el hombre llama a Dios Padre. Somos hijos de Dios. No se trata de una metáfora o de un eslogan. Es una verdad que es más real que la silla en la que está sentado. Cuando recibimos el sacramento del bautismo, fuimos ligados a la familia de Dios por la alianza de la sangre de Cristo. En este momento fuimos elevados para tener parte en la vida eterna de la Trinidad. Escucha a San Juan cuando habla de este misterio en el Nuevo Testamento. Leamos. Mirad qué amor nos ha dado el Padre, que nos llamemos hijos de Dios, y lo somos. En Primera de Juan, capítulo 3. Y sí, hermanos, sí lo somos. Después de tantas décadas de predicar el Evangelio, San Juan parecía aún asombrado de oírse decir esas palabras, que nos llamemos hijos de Dios. Imagínate entonces la cara del evangelista cuando oyó por primera vez las palabras de Jesús, o las palabras que Jesús dijo tras su resurrección: haciendo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En Juan capítulo 20, versículo 17, donde después del relato de Pedro y Juan en el sepulcro, el Evangelio según San Juan nos transmite el recuerdo de la primera aparición de Jesús después de su resurrección. Fue a María Magdalena. Estas apariciones del Señor explican el enigma del sepulcro vacío. Jesús ha resucitado. María está junto al sepulcro, afuera, y llora. El exceso de su amor la tiene allí, absorta en el pensamiento del Maestro doblemente desaparecido. En un momento determinado, se inclina hacia el interior del sepulcro y mira dos ángeles. Ellos le preguntan la causa de sus lágrimas y ella da razón con simplicidad. Algunos comentadores formulan atinadas observaciones sobre estos versículos. Primero, María no muestra la menor admiración a la vista de los ángeles, lo cual no es normal. Véanse las reacciones de temor y sobresalto que las mujeres sufren en el Evangelio, en los evangelios sinópticos de Mateo, capítulo 28, Marcos, capítulo 16, Lucas, capítulo 24. Segundo, los dos ángeles parecen ser una combinación del ángel que Marcos sitúa a la derecha dentro del sepulcro y de los dos varones de vestiduras resplandecientes que presenta Lucas fuera de la tumba. En el Evangelio según San Juan, estos personajes celestes son acomodados, uno a la cabecera y otro a los pies de donde reposaba el cuerpo de Jesús. Tercero, mientras que el ángel de Marcos y de Mateo y los ángeles de Lucas tenían una misión importante, ser heraldos de la resurrección de Jesús, los ángeles de Juan no tienen mensaje que comunicar. Cuarto, finalmente, la pregunta que los ángeles hacen a María es un anticipo de la pregunta que le hará el mismo Jesús. Y la respuesta de ella es lo que Magdalena misma había dicho a Pedro:
se llevaron al Señor Jesús del sepulcro y no sabemos dónde lo pusieron. Por estas razones, es lícito pensar que el relato primitivo de Juan ignoraba la visión de los ángeles, y estos fueron introducidos tardíamente por influencia de Marcos y de Lucas. Sumergida en su llanto, María Magdalena ve de repente a un hombre, a quien supone ser el jardinero o el guardián del lugar. Pero es Jesús, pero no lo reconoce. María no reconoce a Jesús porque ya no está ligado a las condiciones de la vida de este mundo. Tiene un cuerpo, sí, pero que goza de tales privilegios que se diría no es el mismo. En realidad es su cuerpo, pero pertenece a otro mundo. María veía en quien le hablaba un hombre bueno, que se interesaba por su pena. Supone que es el jardinero, pero ni lo piensa o ni lo mira. Su pensamiento estaba en Jesús. No calculaba más. Jesús le dirige una sola palabra, pero es su nombre propio, su nombre personal, el de la intimidad. María. Y al punto reconoce a Jesús. Es que en las circunstancias nuevas en que Jesús se encuentra, solo puede ser reconocido mediante una superación de orden natural, por una palabra o un gesto que venga de Él. En el fondo, hermano que me escuchas, Jesús resucitado solamente es reconocible mediante un acto de fe. ¿Y cuál es ese acto de fe? Cuando nosotros decimos, o cuando yo y tú decimos, creo. Y María cree. Podemos pensar legítimamente que se abraza a los pies de Jesús y le dice, Rabuni. Rabuni, o maestro, es un título más solemne que rabí. Solo se encuentra en este lugar. En la liturgia judía no se empleaba para dirigirse a los hombres, sino solo a Dios. Muy probablemente, en la mente del evangelista, la palabra de María es una confesión de fe en la persona de Jesús, semejante a lo que hará Tomás en Juan capítulo 20, donde dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús cierra el diálogo. Tu palabra es la cumbre doctrinal del pasaje. El mensaje de Jesús tiene dos partes. La primera, incumbe particularmente a María. La segunda, es un mensaje importante. Es el anuncio oficial de la ascensión gloriosa de Jesús a su Padre. La expresión, no me toques, utilizando el imperativo presente, deja entrever que María está tocando a Jesús, abrazada a sus pies. Así pinta Mateo a las mujeres a quienes se le presentó Jesús en Mateo capítulo 28. El sentido primero, pues, es la palabra del Señor. De la palabra del Señor es, déjame, suéltame. Pero hay en este no me toques un sentido profundo, como en tantas otras palabras del cuarto evangelio. En el caso presente, la razón de esta prohibición es de que todavía no he subido al Padre. De esa subida a su Padre, Jesús había hablado abundantemente
en los discursos de la última cena. Y eso lo vamos a ver en el próximo segmento. Porque hermano que me escuchas, el tiempo se nos ha acabado. Vamos a terminar este segmento con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo, como lo hicieron todos los otros apóstoles, como también lo hicieron esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que esta sea la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva del Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar su iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor los bendiga. Reina del cielo, alégrate. Aleluya, aleluya. Porque al que tú portabas, aleluya, aleluya, resucitó como dijo. Aleluya, aleluya. Ruega a Dios por nosotros. Aleluya, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, por la verdadera resurrección del Señor. Goza y alégrate, Reina del cielo. Aleluya, aleluya. Dios Padre, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, te dignaste dar al mundo alegría. Concédenos por tu Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna, por Jesucristo, nuestro Señor. Goza y alégrate, Virgen María, por la verdadera resurrección del Señor. Goza y alégrate, Reina del cielo. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.